buenos días. Arrancamos rapidito la Junta Médica. ¿Cómo estás, Paula? Muy buenos días. Hablamos hoy día del estrabismo, esta afección que ocurre en los ojos y que vemos cómo se produce y cómo se puede arreglar. Así es, no perdamos más tiempo, empezamos el programa. Estamos en vivo, así que por favor empiecen ya a enviarnos todas sus consultas a las cuentas de la Junta Médica. Ahí están, ¿no? En Twitter y también al Facebook, o si no, pueden llamarnos al 619-0747, porque hoy hablamos de estrabismo y contamos con los mejores especialistas. Así es. Vamos a hablar hoy día de estrabismo y contamos con la presencia de Rafael Velarde, el médico oftalmólogo, jefe del servicio de oftalmología del Hospital Rebagliati de Salud, y con la doctora Beatriz Velázquez, ella es oftalmóloga pediatra del Instituto Nacional de Oftalmología del Ministerio de Salud. Con ellos vamos a conversar sobre este tema bastante interesante y que es bastante frecuente, a pesar que uno piensa que no lo es. Frecuente en niños y también puede darse en adultos. Vamos a ver si las causas son las mismas, ¿no? O si estas cambian. Por ejemplo, en un caso de un adulto, ¿puede darse un estrabismo por un accidente? Podemos saber eso en breves instantes. Así es. A ver, vamos por favor con el dato número 1. Ahí está, ¿no? El estrabismo es la incapacidad de los ojos de alinearse correctamente y apuntar en la misma dirección. Se produce cuando los músculos de los ojos no pueden trabajar en conjunto y coordinadamente. Claro, nosotros tenemos dos ojos los cuales van a ir hacia cierta dirección y enfocar una sola cosa. En este caso, los ojos están dirigidos en una posición, pero uno se va hacia un costado que puede ser hacia afuera o hacia adentro y obviamente va a haber visión doble. Entonces el cerebro lo que hace es, como todavía no está capacitado para poder enfocar bien, no le hace caso a este y este nomás está funcionando, por decirlo así. Entonces esa es la parte en la cual tenemos que estar muy atentos para poder corregirlo tempranamente. Así es, ¿no? Incluso desde que tienen meses los bebés, que Así se es. puede empezar con el tratamiento. Sí, porque la idea justamente es tratar de que comience a alinear, porque cuando el bebé cuando está bebito, obviamente, la persona, todavía el cerebro no capta bien cómo es la parte del enfoque, por decirlo así. Después, ya que el cerebro sabe ya cómo enfocar, ya este ojo que perdió la visión adecuadamente es más difícil de tratar. Sí, muy bien, pero vamos a conversar, ¿no? Ya con nuestros especialistas invitados. Rápidamente nos mudamos hacia el otro lado de la Junta Médica, porque tenemos otro dato para compartir con ustedes. Generalmente el estrabismo suele asociarse a los niños, pero como ya lo decíamos con Leslie, también se puede presentar en los adultos. ¿Las causas serán las mismas? Ahora lo vamos a averiguar con nuestros médicos invitados aquí al programa. ¿Cómo están? Bienvenidos, doctores. Buenos días. Doctor, de nuevo aquí en el programa. Sí, invitado. Perfecto. Muchas gracias por esto con ustedes. Hoy hablamos de estrabismo, tenemos ya algunas consultas en las redes sociales, ¿no? ¿Esto es frecuente en los pequeños, en los niños? Es bastante frecuente. Más o menos se consideran que entre el 2 y el 4% de la población infantil podrían tener estrabismo, ¿no? Felizmente la mayoría de causas son de nacimiento, no son congénitas, son de causa motora, entonces no está asociada a otras enfermedades sistémicas, ¿no? Del cuerpo. ¿No? Enhorabuena, pero igual cuando tenemos un caso de un niño que llega con estrabismo, tenemos que hacer un estudio completo, ¿no? Para buscar la causa. La causa es muy importante. En el caso de los adultos, doctor. En los adultos también se puede presentar, probablemente por diferentes causas, pero es diferente, porque en los adultos, si es que, digamos, antes del estrabismo tenía una visión normal, vale decir que miraba bien por los dos ojos, entonces los adultos producen mucha sintomatología, porque ellos van a hacer diplopia. O sea, van a tener visión doble, porque obviamente estoy con un ojo mirando de frente y el otro ojo para otro lado. Exacto. Entonces eso produce una distorsión y es muy molestoso para ese tipo de pacientes, cosa que no ocurre con los pequeños. Los pequeños, como todavía no han terminado de hacer su desarrollo de las funciones neurooftalmológicas superiores, entonces ellos pueden ambliopizarse. O sea, eso significa que si yo soy un niño de 3 años o de 4 años, veo bien por un ojo y el otro ojo no veo bien, entonces no, yo suspendo, yo evito ver por ese ojo, entonces ese ojo deja de entrenarse. Entonces ese ojo se hace ambliope, se hace perezoso. Entonces la cosa es bien clara, visión doble para los adultos y los niños suprimen y por lo tanto hacen Ambliopía. ambliopía o ojo perezoso. ¿Y hasta qué edad pueden hacer esto los niños? ¿La supresión? La supresión. Ya, o sea, la supresión es el mecanismo en el cual los niños, para
para evitar la visión doble que comenta el doctor, ¿no? El cerebro hace como un hueco, una zona, suprime ese ojo y para no ver doble y poder hacer su vida normal, ¿no? La supresión se produce en los primeros años de vida, ¿no? Puede ser hasta los 3, 4 años, tal vez un poco más, pero generalmente son los primeros años de vida donde puede presentarse esto. Cuando hablamos de estrabismo, generalmente nos centramos en que afecta a un solo ojo, pero ¿puede darse el caso que afecte a los dos? Claro, Sí. claro, sí. Hay estrabismos, sobre todo los congénitos, que afectan a ambos ojos. Pero puede presentarse en cualquier paciente con estrabismo, depende del tipo de estrabismo. A ver, en los niños el estrabismo puede estar presente desde el nacimiento o aparecer en los primeros 6 meses de vida. Claro. ¿De acuerdo? ¿No? El estrabismo también puede ocurrir más adelante como resultado de una enfermedad de cataratas o de una lesión ocular. Cuando un bebito está, ha nacido, el bebé, siempre un ojito pareciera que está más desviado que el otro. Esa desviación, ¿hasta cuándo es normal o cuándo me debo preocupar? Lo que ocurre es que la primera causa de consulta de estrabismo es el pseudoestrabismo. Es un falso estrabismo, pero la percepción de la familia o de los padres es como que tuvieron estrabismo. Pero esto obedece a que cuando somos niños, por ejemplo, tenemos el puente nasal ancho, porque no hay un desarrollo del dorso de la nariz. Entonces, tenemos ese rasgo, por ejemplo, y el otro rasgo es tenemos los párpados, que tenemos los párpados como más achinaditos, como los párpados encapotados. Entonces, eso hace que perciban las personas de que se trata de un estrabismo. Pero es bueno, si es que les parece que tiene estrabismo, es mejor que los lleven, porque Claro. la primera consulta de cualquier niño, así nos parezca completamente normal, debería ser a los 3 años. Pero si tenemos antecedentes, por ejemplo, que tenemos altas medidas en la familia, miopías, hipermetropías, hay antecedente de el abuelo, alguien que tuvo estrabismo, pues entonces si hay cualquier tipo de antecedente, ellos deben de ir a consulta. Así no tengan nada entre Obligatorio. comillas. Claro. Así no tengan nada Perfecto, entre claro. comillas. O sea, eso es, la prevención es lo más importante en los niños. Exacto, ¿no? Ahora vamos a repasar, doctores, cuáles son los tipos de estrabismo. Está el horizontal, vertical, torsional y la combinación de estos tres. Pero la imagen siempre nos ayuda muchísimo, ¿no? Para que la gente en casa pueda entenderlo, ¿no? Ahí vemos los diversos tipos. El primer estrabismo es cuando los ojos se juntan hacia la línea media, ¿no? Ese es el estrabismo convergente, es el más frecuente. En general es el más frecuente, más o menos la mitad de los estrabismos son de este tipo. Después tenemos el estrabismo divergente cuando el ojo se desvía para afuera, es el más frecuente en adultos o en niños más grandes. El estrabismo vertical es cuando un ojo se desvía para arriba o el ojo se desvía para abajo. En esta imagen, en el caso del ojo izquierdo, se desvía para arriba. Y el estrabismo oblicuo o torsional, generalmente, como el de la última imagen, y generalmente este tipo de estrabismo se asocia a posición anómala de la cabeza, ¿no? Generalmente estos niños miran con la cabeza inclinada o la persona mira con la cabeza inclinada, ¿no? ¿Qué otras consecuencias, aparte de esta visión doble o que no literalmente no ven por un ojo ya, pueden tener estos niños? Ya, el desarrollo a temprana edad de un estrabismo va a condicionar un desarrollo, así lo tratemos, así le hagamos el mejor tratamiento, va a limitar un poco sus funciones de binocularidad. O sea, ¿qué significa esto? Que si yo veo bien con los dos ojos, entonces tengo una visión binocular. La base de la visión en 3 dimensiones o estereopsis va relacionada con la visión binocular. O sea, eso significa que yo debo de ver con los dos ojos la misma imagen y con buena calidad. Entonces, eso hace que yo pueda percibir en 3 dimensiones. Y eso es como un ejemplo tan sencillo, es por ejemplo, si Leslie o cualquiera de nosotros nos tapamos un ojo y empezamos a caminar por el estudio solo con un ojo. Y vamos a ver cómo no podemos calcular la profundidad de las cosas, cómo para salir de la habitación. Y entonces eso es lo que significa perder las 3 dimensiones. Parecen a veces cosas que no son importantes, pero es sumamente importante. Claro, el estrabismo también se asocia a ojo perezoso o ojo ambliope, ¿no? El tratamiento del estrabismo tiene que ser a cualquier edad. Si, por ejemplo, yo tengo un paciente que tiene estrabismo, apenas yo detecto o tengo dudas de que tenga algo, lo tengo que evaluar, ¿no? Porque el ojo perezoso, si no se trata a tiempo, luego es muy difícil de tratar y a veces ya no se puede recuperar. Cuando tengo estos niños acá y yo ya detecto que tiene un estrabismo, o sea, me parece que tiene estrabismo, ¿cuál es lo más temprano para comenzar a tratarlo?
O hay que esperar unos No. meses, ¿no? Si usted tiene un familiar o un hijo que tiene estrabismo, tiene que tratarlo apenas note la molestia o note cualquier alteración, usted tiene que llevar a que lo vean. No importa la edad, si es recién nacido o es a mediana edad o es un adulto, apenas usted tenga una molestia o una duda, tiene que ir a que lo vean. No hay una edad. Muy bien. Ahora vamos a ver en la siguiente claqueta, por favor. Quiero que los doctores nos expliquen esto, ¿no? El estrabismo. Por un lado tenemos foria, desalineación de los ojos que no es perceptible, y tropía, la desviación constante y visible de un solo ojo o de ambos. Ya. La foria es la falta de alineamiento de los dos ojos, pero que se presenta en condiciones especiales. Por ejemplo, cuando el paciente está cansado, ¿no? O forzándolo en un examen clínico durante la evaluación. Entonces, digamos que la astropía es el estrabismo que lo puede diagnosticar un asistente de la doctora, por ejemplo, en el consultorio, pero la foria es la que la va a diagnosticar el oftalmólogo que hace estrabismo. O sea, requiere de un poco más de conocimiento y de hacer unas evaluaciones con los niños para poderlas detectar. Y las tropias son los estrabismos ya declarados, pues, ¿no? Ampliamente reconocidos por todos. Pero eso no significa, por eso es que les decimos que deben de ir a consulta, así les parezca que son normales. Entonces, de repente la foria aparece cuando le toman la foto familiar, está distraído mirando, ¡pum!, lo encuentran desviado, o está cansado y aparece, ¿no? Una foria sería una desviación leve o no perceptible o no muy evidente. Así es, no es tan evidente. La atropía sí es ya la evidente que cualquier Claro. persona Un puede estrabismo chequear. manifiesto. Confieso. Perfecto. Así es. A ver, tenemos, doctores, ya una consulta en el Facebook. María dice, ¿se puede corregir el estrabismo con masajes o pintando la nariz del niño? ¿Ese trastorno perjudica en algo el aprendizaje? Ahora, después de la pausa, se contesta. Ya regresamos. En la Junta Médica estamos hablando del estrabismo, ¿no? Pero queremos saber cómo funcionan los músculos de nuestros ojos, ¿no? Cómo deben estar coordinados, mejor dicho, y para ello los doctores nos van a explicar con la ayuda de esta maqueta que tenemos aquí, con la imagen que también van a ver ustedes en su pantalla. Bueno, tenemos 4 músculos rectos que vendrían a ser algo así como los puntos cardinales. Este es el recto superior, que va a producir elevación, el recto inferior, que va a producir depresión, o sea, que lo va hacia abajo. Si este fuera el ojo derecho, daría de extroversión, o desvías, o digamos mirada hacia la derecha, el recto medio mirada hacia el ojo izquierdo. Y tenemos además 2 músculos más, que son los oblicuos, que hacen movimientos torsionales, que son movimientos involuntarios, que no son percibidos habitualmente por nosotros. Que también van a ser evaluados en el momento que nosotros, van a ser evaluados y detectados en el momento que hacemos la evaluación clínica, ¿no? Por ejemplo, para que, digamos, el público pueda entender, si yo inclino la cabeza de esta manera, la imagen sigue estando derecha. Eso es porque hay algo ahí en mis ojos que está compensando este movimiento, y esos son los músculos oblicuos. Si no fuera que hubieran estos oblicuos, cuando yo inclino la cabeza, pues todas las imágenes deberían inclinarse hacia un lado o hacia el otro. Y eso no ocurre porque tenemos esta compensación involuntaria en la musculatura extraocular. Doctora. Asimismo, los ojos se mueven al mismo tiempo. Entonces, es importante que estén funcionando, ¿no?, de manera sincrónica tanto los músculos del ojo derecho con el ojo izquierdo. Son como hermanos. Por eso es que cuando tienen estrabismo, a veces uno dice, pero ¿puedo operar los 2 ojos, un ojo o el otro ojo? Y al final el resultado es bastante similar. Son como hermanos. Hay leyes que hacen que los músculos se ayuden. Si, por ejemplo, este se está contrayendo para mirar para el otro lado, el músculo del otro lado será el opuesto, ¿no? Son músculos yunta y así, ¿no? Sí. En estos movimientos de los músculos, también se aprende a moverlos desde que uno nace, obviamente. Pero el mensaje al cerebro de lo que están viéndose, ¿hasta cuándo se puede mejorar? O sea, ¿hasta cuándo cambia o aprende uno
a que debe manejar los dos ojos, porque en el estrabismo se supone que el ojo que mira de frente mira y el otro no mira nada, ¿es cierto? Ya, ¿cuándo empieza uno a que este ojo perezoso no funcione A comenzar a funcionar. o comienza a funcionar? Ceci, lo ideal es hacer los tratamientos del estrabismo apenas empieza la enfermedad. Entonces, el tratamiento no hay una edad hasta la cual yo puedo tratarlo y después decir ya sabe que no va a funcionar, ¿no? Funciona mejor a menor edad o sea, quiere decir en los niños, ¿no? Pero se puede hacer en cualquier edad. O sea, no hay que desalentarse si yo tengo 40 o 60 años y no me he tratado antes porque mis papás no pudieron hacerme ver, ¿no? Puedo tener una oportunidad, hay que ir y... Sí. Ahora, decíamos que en el caso de los adultos, uno de los síntomas principales es esta visión doble constante. Pero entonces, ¿qué pasa con estas personas que tienen estrabismo y son adultos? ¿No pueden hacer una vida, digamos, normal? ¿El resto de las personas no pueden trabajar? Pueden trabajar, pero con bastantes limitaciones. Y muchas veces, si son problemas que empiezan cuando la persona era aparentemente normal, puede haber producido algún problema que produce esta desviación, entonces la gente va a tener que adoptar posiciones anómalas de la cabeza. Entonces, por ejemplo, si se me paraliza mi recto lateral, este ojo derecho va a estar hacia adentro. Entonces vamos a tener esta visión. Pero yo, para no tener visión doble, entonces, por ejemplo, voy a mirar así. Claro. ¿No? Y así vamos a tener posiciones anómalas. Por ejemplo, otros van a tener la cabeza inclinada para un lado o para el otro lado para compensar eso. Y entonces eso se hace inviable para una persona. Entonces debe de estudiarse por qué se está produciendo el estrabismo y si es que es necesario hacerle la cirugía para alinear los dos ojos. La idea es que cuando estamos haciendo el tratamiento es que los dos ojos deben tener buena agudeza visual. Una vez que los dos ojos tienen buena agudeza visual, el paciente puede ser operado y hay que alinearlo, sin importar la edad que tenga. Ahora, un adulto con estrabismo, si se pone lentes, no va a corregir el asunto. De repente te estás refiriendo a los estrabismos acomodativos. Los estrabismos acomodativos se dan en los pequeños y van asociados a los hipermétropes. Lo que pasa es que tenemos un músculo dentro del ojo que genera un fenómeno triple que produce convergencia a la hora que queremos ver de cerca. Pero cuando tenemos un grado alto de hipermetropía, o en algunos niños, igualmente produce un reflejo muy fuerte de hacer una desviación hacia adentro. Entonces, por eso es que hay estrabismos que aparentemente se curan con solamente una refracción. Ajá. Pero eso hay que corroborarlo, hay que seguirlos y hay que verlos. Pero en adultos no se presenta este caso. Ah, ya. Muy bien, ¿no? Y luego nos Sería un ponen... pseudoestrabismo. No, es un estrabismo acomodativo. ¿Y qué es el pseudoestrabismo? Lo que hablamos al principio. Cuando los padres creen que el niño tiene algún problema, por ejemplo, tiene la hendidura palpebral pequeña, o como los ojos chinitos, o son lactantes y tienen el puente nasal ancho, entonces es como que yo tuviera menos piel, que estuviera un poco más pegada hacia el centro. Entonces, como que a los padres les da la impresión de que estuviera con estrabismo. Pero es la primera causa de consulta, el pseudoestrabismo. Ajá, muy bien, ¿no? Y luego los doctores nos van a explicar en qué consiste esta cirugía. A ver, el estrabismo infantil puede provocar pérdida de la visión, alteraciones sensoriales y retraso del desarrollo psicomotor, ¿no? Nuevamente lo que ya habían estado comentando. Y vamos a ir con la consulta que nos había hecho María antes de irnos a la pausa. ¿Se puede corregir el estrabismo con masajes o pintando la nariz del niño? No. El tratamiento de masajes no es un tratamiento que se haga en estrabismo porque no es un tipo de tratamiento. Esto de pintar, algunos papás manifiestan que le ponen un puntito rojo en la punta de la nariz, pero esto no da resultados, además que eso produce más estrabismo, ¿no? Porque si miran al puntito el niño va a estar así. O sea, no es un tratamiento que se deba... No es eficaz. No es eficaz y tampoco hay que practicarlo en casa. Ajá, ¿no? Y con la segunda parte de la pregunta, ¿este trastorno perjudica en algo el aprendizaje? Sí. El estrabismo, al tener un ojo que no funciona bien o que no está mirando bien y además tener alteraciones como la función binocular, como dijo el doctor, la estereopsis, ¿no? Que es la visión en 3D, o la visión de profundidad, entonces definitivamente eso va a afectar el desarrollo del niño, tanto en la parte de aprendizaje
como en la parte de social, de cómo se está con sus compañeros, ¿no? Porque a veces ven una persona con estrabismo y la discriminan. Entonces, es importante que sean tratados. Lo único que yo podría de repente agregar es de que el hecho de no corregirlos a tiempo y limitarles la visión en 3 dimensiones les va a limitar a estos niños sus posibilidades laborales en el futuro. Porque el no tener 3 dimensiones me limita para muchas actividades en el futuro, en mi vida cotidiana, ¿no? Claro. También lo que hay que recalcar es que ese ojito que está desviado ve bien. O sea, no tiene ninguna alteración visual, el ojito desviado. Solamente el problema acá es de acomodación de los ojitos. A raíz, lo que depende es, lo que usted acaba de decir depende de la causa. Recordemos que estamos en el caso de que tengamos, depende de la causa, porque hay ojos sanos que desvían, que es un ojo que no tiene nada más, simplemente que desvían. Pero hay otras enfermedades del ojo, como tumores, ¿no? Que no es muy frecuente, ¿no? Enfermedades como catarata congénita, ¿no? U otras alteraciones, tumores de la órbita, y en general, otras enfermedades que es del ojo que están provocando la desviación. Entonces, depende de ello el tratamiento que va a recibir y la recuperación que va a tener. Y hablando de los tratamientos, tenemos aquí el listado. Bueno, a ver, usted nos va a ir explicando uno a uno. Ejercicios musculares, pero justo era lo que preguntaba la señora, ¿no? Si los masajes funcionaban o estos son otro tipo de ejercicios. Hay algunos ejercicios, por ejemplo, en los pacientes que desvían el ojo hacia afuera, hacemos algunos ejercicios para mejorar la convergencia, ¿no? O la movilidad hacia el centro. También los ejercicios musculares también podríamos usarlos en la recuperación de algunos pacientes, ¿no? Que es la ortóptica, ¿no? Son tratamientos ya. Después también en el caso de pacientes que tienen estrabismos secundarios a parálisis, ¿no? De los músculos oculares, movilizar ese ojo para evitar la contractura de los músculos. Muy bien. Ahora, en el caso de los anteojos, el doctor nos decía que solo funcionaría en niños, ya no en adultos. O sea, especialmente, por ejemplo, en el caso de los estrabismos acomodativos son en niños, pero todas las personas que tienen estrabismo, todos, deben de ser refraccionados adecuadamente con cicloplegia, que es lo que estuvimos hablando la semana pasada también. Es una técnica especial para calcular la medida real del paciente, para que no esté engañándonos a la hora del examen. Entonces, eso es importante para hacerle en todas las personas que pudieran estar sospechosas de tener estrabismo, o que son niños, o que son adolescentes, o que son gente que va a la primera vez a la consulta, ¿no? Para descartar, o cuando nosotros sospechamos que puede estar habiendo una hipermetropía y no lo estamos detectando. Entonces, por eso es importante hacer un examen correcto, que es con cicloplegia a todos los pacientes de estrabismo, o todos los niños normales inclusive. Y luego los parches son el paso siguiente. Los parches consisten en penalizar el ojo que ve bien. O sea, mi ojo que ve muy bien, lo parchamos. ¿Para qué? Para estimular el ojo que no está estimulado, que no está viendo bien. ¿Cuánto tiempo debe tener el parche? ¿Cuántas horas al día? Existen varios esquemas de tratamiento, pero digamos uno de los más clásicos es, por decirle, si el paciente tiene 3 años, podríamos ponerle por 3 días durante el día y dejar el otro ojo libre un día. También existen esquemas parecidos por horas. También existen penalidades sin parches, sino, digamos, colocándole gotas a los ojos. O sea, existen varias estrategias para tratar de estimular el ojo no fijador, ¿no? Pero ahí lo estás estimulando solamente al ojo o estás corrigiéndole el estrabismo. O sea, lo que estamos haciendo primero es que los 2 ojos tengan la mejor corrección posible, o sea, con anteojos, para poder tener el potencial mayor que puedan tener. Entonces, nosotros cuando los examinamos, evaluamos qué agudeza visual está logrando, digamos, de partida. Una vez que tenemos ese dato en el que estamos empezando, con los parches vamos evaluándolos, cómo van mejorando esa agudeza visual. Okay. Entonces, una vez que logramos que los 2 ojos tengan una agudeza visual similar, entonces, y el paciente le da lo mismo verte con el derecho que con el izquierdo, entonces significa que ya logramos el cometido del tratamiento. Perfecto. Entonces, lo que sigue ahí, el paciente ya está listo para la cirugía. Excelente. ¿Y en qué consiste esta cirugía? La cirugía, de acuerdo a, como dijo la doctora, de acuerdo al problema que tengamos, se puede tocar un músculo, 2 músculos, 3 músculos o 4 músculos. ¿Podría explicar con la maqueta? Claro, básicamente la mayor cantidad de
digamos, de pacientes, de problemas son horizontales, felizmente. Entonces vamos a trabajar, eso quiere decir, con los dos rectos, tanto lateral como medial. Entonces, el tratamiento consiste, por ejemplo, si el ojo se me desvía hacia allá, entonces esto quiere decir que mi recto de este lado, este músculo está jalando con mucha fuerza y el otro está, digamos, por decirlo de alguna manera, con menos fuerza. Muy flojo. Entonces, este músculo tenemos que debilitarle su función. Entonces, ¿cómo lo debilitamos? De la inserción que tiene normalmente, lo corremos hacia atrás. Y el otro músculo lo acortamos para que tenga más función. O sea, le cortamos un poco a la pita para que jale más. O sea, son estrategias en las que nosotros manejamos de esa manera. Eso nosotros lo medimos previos a la cirugía y calculamos si se van a tocar 2, 3 o 4 músculos, según el grado de desviación que se logre. Para poderlos operar, como le dije, una vez que están alternando los dos ojos, se le debe medir durante 3 veces, que se corrobore la misma medida y en ese momento ya estamos listos para poderlos operar. Muy bien. ¿Esa cirugía es bastante compleja o no? ¿Ustedes qué dicen? Bueno, Toda cirugía tiene su riesgo, eso ya lo sabemos, Toda cirugía, ¿no? Pero supongo que esa no es como la cirugía refractiva con láser. O sea, Bueno, toda cirugía tiene complicaciones, ¿no? Que con los años son muy poco frecuentes, ¿no? Pero tiene que ser hecha por una persona capacitada y si se hace de esta manera, no, los riesgos son mínimos, ¿no? muy bien. A ver, Leslie. Comenzamos con las preguntas. Me tengo una pregunta desde Pueblo Libre. Paula, 38 años, dice, a mi hija la operaron cuando tenía 1 año de estrabismo hereditario. Actualmente usa lentes porque tiene miopía y astigmatismo. ¿Puede volver a tener estrabismo en un futuro? Sí. Sí, un paciente, cuando un estrabismo aparece, si lo han operado cuando tenía 1 año de edad, fue porque el estrabismo apareció al nacer o en los primeros meses. Entonces no podían esperar a que ella fuera más grande porque estaba en riesgo la función de la visión. Entonces, en cuanto a que puede volver a aparecer el estrabismo, sí. Por eso es importante que se siga controlando con un oftalmólogo, porque el que le hayan operado no le acredita a que nunca más va a desviar el ojo. ¿De acuerdo, doctor? Sí, o pueden haber reoperaciones. A veces de repente tenemos una cirugía y requerimos hacer un retoque más adelante. Puede requerirse. Ok, muy bien. A ver, hacemos una pausa en la Junta Médica, pero al volver seguimos contestando más consultas. A ver, en la Junta Médica estamos hablando del estrabismo en los niños, pero también en los adultos. En el caso de los adultos, los accidentes cerebrovasculares son la primera causa de esta afección, ¿verdad? Sí, se puede presentar y en el caso que se presente debemos esperar, tenemos que evaluarlos y cuando veamos que hay estabilidad de la medida podemos operarlos si que fuera el caso. Porque van a estar con diplopia definitivamente este tipo de pacientes. ¿Les? Sí, realmente, pero no es tan frecuente realmente, ¿no? En adultos ver estrabismo. ¿O qué tan frecuente lo ven? Se puede presentar, pero hay que solucionarlo en el momento que se presente, ¿no? ¿Hay otras causas más? ¿Postraumática? ¿Un golpe, por ejemplo, doctor? Sí, claro. Los músculos pueden alterar el funcionamiento muscular. Cuando tenemos también pacientes con diabetes también puede pasar. O sea, por cataratas también puede pasar. O sea, hay varias causas por las que pudiera ocurrir. Ahora, un paciente, por ejemplo, que tiene diabetes, hipertensión, ¿podría operarse de estrabismo o tendría algunas restricciones? Sí se puede operar. Un paciente para que pueda operarse tiene que hacerse una evaluación cardiológica, un riesgo quirúrgico completo y cuando el paciente ya esté estable se puede operar. Ok. La operación es la misma que en el caso de los niños o hay alguna variación. Son parecidas las cirugías, solamente que las estructuras pues, son más pequeñas y son más grandes. ¿Y en el caso de la recuperación? ¿Cómo así? De recuperación, o sea, una vez que un niño o un adulto se somete a esa cirugía, ¿qué pasa después? ¿Cuánto tiempo tiene que estar en recuperación? ¿Luego tiene que hacer una especie de terapia o no hace falta? La recuperación la recuperación depende de la causa, ¿no? Y lo primero que se logra es la alineación ocular. Lo otro, en cuanto a la visión, un niño recupera más visión que un adulto, ¿no?
pero el tratamiento quirúrgico y la recuperación es bastante similar, ¿no? En ambos casos. Muy bien. A ver, Leslie, más cosas. Más cosas. Sí, yo veo muchos pacientes adultos con estrabismo. A ellos, después que lo operan, hay que volver a hacer toda una evaluación para ver cómo está su agudeza visual y poder chequear cómo van a seguir en el futuro, porque que estén alineados los dos ojitos no implica pues que la visión está perfecta. Ya, en el caso de los adultos, cualquier cosa que haga que no tengan un buen foco hace que ellos puedan generar estrabismo. Una de las causas que no son tan infrecuentes, por ejemplo, son las alteraciones maculares por ejemplo, por toxoplasma o cualquier otra lesión que pudiera producir una alteración de fijación macular. Entonces, lo que ocurre es que cuando los dos ojos tienen un buen estímulo, los dos ojos van como yuntas, juntos se mueven. Pero cuando un ojo no percibe lo mismo que el otro, entonces la probabilidad de que se desvíe va a estar. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, un paciente, 40 años, que tiene una maculopatía por toxoplasma, más una exotropia, o sea, se desvía hacia afuera. Lo operamos. En este caso es estético, ya no es funcional. Exactamente. Lo enderezamos, pero ese tipo de cirugía, como decía la doctora, cuando hay buena agudeza visual, vamos a lograr que se alineen y que los dos empiecen a trabajar en simultáneo. Pero si no tenemos eso, si no tenemos el estímulo del otro ojo que está desviado, no tenemos ese estímulo para que no se vuelva a desviar o para pensar que no se volverá a desviar. La probabilidad de que se desvíe es bastante alta y con el tiempo va a volver a desviarse. Porque esa es la historia natural. Claro. En el paciente que está con estrabismo, ¿siempre hay que operarlos? ¿La cirugía es siempre la única solución? ¿O hay un porcentaje que no requiere cirugía? No, por ejemplo, depende de la edad, depende de la causa, depende de qué otras cosas tenga, ¿no? La cirugía es el último recurso. Siempre tratamos de hacer, como mencionó el doctor, primero mejorar la visión con los parches y los lentes. Mejorando la visión, el ojo se puede enderezar. Entonces, a veces no llegamos a cirugía. Entonces, y la agudeza visual lo tomamos en todos los controles. Entonces, eso puede mejorar. Perfecto, entonces cuando tengamos a alguien con estrabismo hay que llevarlo al oftalmólogo porque es todo un proceso. No es que llega con estrabismo y de frente lo voy a alinear con una cirugía, sino que voy a hacerle todo un procedimiento para ver mejorar su agudeza visual y después de eso, del resultado, vemos si requiere o no requiere la cirugía. Sí. Y además, si usted no le hace el tratamiento previo, o sea, si usted de frente lo opera, es muy probable que el ojo se desvíe de nuevo. Entonces, es bien importante que le hagan el tratamiento previo, ¿no? Sobre todo en casos que uno ya sabe que requieren un tratamiento previo. Y aún así, con ese tratamiento previo, ¿hay probabilidades de que se vuelva a desviar nuevamente el ojo? Un tratamiento previo, luego la cirugía, un buen seguimiento. queda bien, ¿podría nuevamente volver a desviarse y podrían volver a operarlo de nuevo? Sí, siempre hay una posibilidad de que el ojo se pueda volver a desviar y también está la posibilidad de volver a operar o de hacer un retoque, ¿no? Si fuera necesario. Por eso es importante los controles. Hay pacientes que se operan y ya no regresan. Entonces, y después nuevamente dejaron de usar los lentes y regresan después de años mal de nuevo. Entonces es importante cuidarlos. Claro, ¿no? Y ustedes desde aquí como médicos sería bueno que le hablen a la audiencia y le digan, a ver, señor, usted que tuvo un hijo con estrabismo, fue una vez, 2 veces, le hicieron un tratamiento y luego lo dejó, lo abandonó. Dígale cuáles son las consecuencias de no seguir al pie de la letra. El hecho de no seguir en tratamiento es retroceder todo lo que avanzamos hasta ese momento. Ese es el problema cuando no seguimos con el tratamiento. Es que a veces ellos creen que como ya vieron cómo o de qué se trata, entonces ellos empiezan a impartir el tratamiento en casa como a ellos les parece, pero eso no es lo razonable. Lo razonable es llevarlo a consulta porque ellos no tienen pues una cartilla de Snellen, no estudiaron oftalmología, entonces no tienen las herramientas adecuadas para poder hacer el seguimiento. No como cuando les pintan la nariz, que decía la doctora, que en realidad no servía para nada y al contrario, podía ser incluso peor. Ahora también quería mencionar algo con respecto al grado de desviación del estrabismo. Por ejemplo, cuando hay grados mínimos de desviación, estos pueden ser corregidos con prismas. O sea, no todos los pacientes estrábicos van a ser operados. Si son desviaciones muy pequeñas, no van a requerir. O cuando son operados, digamos, al principio puede ser que no estén tan bien alineados, pero el hecho de tener una buena agudeza visual hace que ese poquito que pudiera ser que faltara se alineen, porque una vez que la estimulación es igual en los dos ojos, entonces esa es la fuerza más importante de mantener la binocularidad, de que mantengan alineados los dos ojos. Usted dice que puede ser corregido con prismas. Sí. ¿En qué consiste eso?
Los prismas son un aditamento que se pueden colocar a los lentes de montura para tratar de lograr el centrado del globo, el alineamiento de los dos ojos, ¿no? Entonces son recursos que se utilizan para evitar la visión doble, pues, ¿no? En este caso. ¿Y cuánto puede durar este tratamiento más o menos? Hay personas que lo tienen de adultos y uno les explica que el grado de desviación es muy pequeño, que no vale la pena operarlos, entonces van a tener que utilizarlos. Ahora, una señora preguntaba en el Facebook si es posible operarse el estrabismo solo por un tema estético. ¿Cosmético? Sí. ¿Cómo así? O sea, tiene estrabismo y quiere mejorar su aspecto. Claro, esos son los casos de pacientes que tienen muy mala visión en un ojo y tienen el ojo desviado y desean operarse para mejorar su cosmética, ¿no? Porque como en nuestro medio lamentablemente se discrimina a veces a los pacientes cuando tienen estrabismo. Entonces, claro que sí, porque antes no se operaba porque decía, si vas a desviar de nuevo, ¿no? Le decían, pero se ha hecho estudios y el periodo en que se puede volver a desviar puede ser 5, 10, 15, 20 años, depende de cada paciente. Entonces son años de su vida que han sido productivos. Entonces, ¿por qué no? Sí, es una buena opción entonces. Definitivamente. Hay que explicarles bien al paciente. Ahora, ¿no? ¿el CIS cubre esta clase de cirugías? Sí. ¿El seguro social también lo cubre? Sí, sí. Bien. Estas cirugías no solamente son cuestión estética, sino que también es la autoestima. Por ejemplo, un chico de 22 años que tenga ambliopía de un ojo, que es irrecuperable, pero si lo centramos, entonces en sus actividades diarias el chico se va a sentir más seguro, Claro, va a se va a estar sentir confiado. mejor. O sea, definitivamente que tiene muchos aspectos que tenemos que evaluar en Claro, este cuando caso. hablamos aquí de estrabismo también hay un componente emocional bastante grande. Por Sí. supuesto, claro. Bastante. ¿No? Y como decía la doctora, cuando estos chicos pues están en el colegio, ¿no? Pues están en toda Ellos, los papás. Ajá, exacto. Los compañeros de trabajo. Entonces. Mucho bullying hacen los niños actualmente. Y los que tienen estrabismo de los dos ojos pasan por los mismos procedimientos. O sea, un parche acá, después el otro acá, y poco a poco vamos mejorando. Y ahí alguno de ellos va a ser el ojo que va a comandar. ¿Cómo hacemos ahí? ¿Hay un ojo dominante? Habitualmente eso es lo que ocurre. Inclusive en los que no tenemos estrabismo, solemos tener un ojo que de repente tiene un poco de mejor agudeza visual que el otro. Y ese es como que es el ojo dominante. Y cuando hacemos algún tipo de procedimientos, nosotros decidimos hacer algo con el ojo dominante y utilizar el otro ojo para otro tipo de función. Es importante y se detecta, ¿no? Ahora, ¿un adulto mayor con estrabismo también podría someterse a la cirugía? Claro, claro que sí. Es que hay pacientes que, depende de la causa. Si fue de nacimiento y que los papás nunca le hicieron su tratamiento, se le puede hacer tratar, ¿no? Y se le explica de que probablemente ese ojo va a seguir viendo mal, pero el señor quiere verse mejor. Claro, lo hacemos. Ahora, si es secundario una parálisis, ¿no? Por un problema tumoral, un problema de diabetes, un accidente cerebrovascular, o lo que fuera la causa, tenemos que enderezar el ojo para mejorar la visión doble. Y si después de la cirugía sigue con visión doble, ya como el estrabismo es más pequeñito, ya podemos hacer uso de los prismas, que se usan solamente en estrabismos pequeños. Entonces, en esos casos son para que mejore su calidad de vida. Ah, bien. Doctor, ¿está usted también de acuerdo? Sí, claro. Muy bien. Leslie, nos vamos a la pausa. Vamos a la pausa y regresamos ya con más de estrabismo aquí en el programa. Regresamos. Muy bien, ya estamos de vuelta aquí en la Junta Médica y Carlos nos llamó al teléfono de la línea médica y les pregunta, doctores, sufro de estrabismo y ojo perezoso desde los 10 años, ahora tiene 42. Fui operado a los 11 y estuve con tratamiento de gotas y lentes, pero no he mejorado. Si me opero nuevamente, ¿podré ver mejor? Actualmente veo borroso. Habría que ver cuál es su agudeza visual, cuál es su defecto refractivo, o sea, cuál es su medida de lentes, ver qué podemos hacer con respecto a eso y de acuerdo a eso ver a cuánto va a mejorar. La agudeza visual de un adulto que ya ha recibido tratamiento de niño ya no mejora mucho. En un adulto podría mejorar la visión si es que no ha recibido tratamiento de parches o de lentes previos, pero la agudeza visual probablemente no mejore mucho ya a esta edad. Entonces, ¿ustedes no le recomendarían que se opere? La parte quirúrgica, además, como ya fue un ojo tocado,
y es más difícil el cálculo, y sobre todo si no fue intervenido en la misma institución y no sabemos cuál fue el plan quirúrgico que se le practicó. No tiene una historia clínica. Entonces hace un poco más difícil. A veces son cirugías exploratorias en las que uno entra a revisar, donde nosotros sabemos más o menos por la cicatrización dónde se ha trabajado, pero no tenemos la certeza de cuánto han trabajado. Entonces a veces uno entra y los músculos ya están acortados, ya fueron retroinsertados, entonces es un poco de explorar a ver qué se puede hacer. ¿Usted qué recomendación le daría a Carlos? Es que tendría que hacer consulta para saber, como dijo la doctora, qué agudeza visual tiene. De repente con anteojos... Se podría volver a operar. Habría que saber qué se hizo la primera vez. Si es que no se tiene el informe médico de la primera cirugía, entramos a explorar, como menciona el doctor, ¿no? Y si aún se puede operar, si aún hay montos que se pueden operar, se hacen y complementar con el otro ojo, ¿no? O sea, sí se puede, sí, siempre hay posibilidades. Hay que revisar al paciente. Las reintervenciones son bastante frecuentes. ¿Estas cirugías son cirugías con anestesia local, general? Depende de la edad del paciente. Si son niños, son con anestesia general. Pero si son adultos, habitualmente son con anestesia local, monitoreados con un anestesiólogo, pero son con local. ¿No? A no ser que se trate de casos especiales, que pacientes pues, que no toleran el estar cubiertos, algún tipo de pánico, ¿no? Muy nerviosos, ¿no? Pero en general la gran mayoría de pacientes adultos van sedados, nada más. Ahora, estamos conversando con los doctores y atención, papás, porque nos decían que muchos llegaban directamente a su consulta con, ya les decían, yo quiero la cirugía para mi hijo, ¿no? O sea, ellos ya tenían claro que la cirugía era la única forma de corregir el estrabismo sin tener los tratamientos anteriores. Claro, es que depende el tipo de estrabismo que tienen. Entonces, si es una endotropia acomodativa, que es lo que comentaba el doctor, son niños que tienen medidas de hipermétropes altos. Entonces, esos niños, la mayoría de estos niños se enderezan con los lentes. Entonces, si yo lo opero y no le pongo los lentes, luego el ojo se va a desviar para afuera. Entonces, estaría haciendo mal operándolo porque voy a desviar el ojo hacia el otro lado, ¿no? Después, los tratamientos previos son muy importantes. Entonces, los papás tienen que ayudarnos, ¿no? Y ayudar a sus niños a recibir todo el tratamiento previo, que es muy importante, y tener la cirugía como una segunda opción y saber que el tratamiento es largo, ¿no? Claro. No es inmediato. Ahora, otra de las dudas, como decía el doctor, es que los padres preguntan, ¿por qué le van a operar los dos ojos si el problema solo lo tienen uno? Ya, una vez que el paciente ya está alineando y pasamos al punto en el que estamos midiendo los grados de desviación que tiene ese paciente, entonces no todos tienen los mismos grados de desviación, unos se desvían muchísimo, otros se desvían poco, y entonces según eso tenemos nosotros tablas. Nosotros los medimos y de acuerdo a esas tablas sabemos que tenemos que tocar 2 músculos, 3 músculos o 4 músculos. Y entonces muchas veces tenemos que darles una capacitación de estrabismo previa a la cirugía para que se pueda acceder a la cirugía, que es lo que su hijo necesita. Acá no es el procedimiento quirúrgico de acuerdo a lo que yo quiero, sino a lo que el paciente necesita. Y eso es lo que los papás tienen que entender. Lo saben. A ver, la siguiente consulta. Mónica nos llamó desde Surco, ella tiene 42 años, dice, mi hijo de 3 años tiene estrabismo en el ojo derecho y solo le han indicado que use lentes. ¿Debería llevar terapia? Él sufre de hipotiroidismo y está medicado. Claro, le han indicado lentes y desvía un ojo. Claro, la terapia es súper importante. Los lentes es es la primera terapia que usamos, ¿no? Pero depende de la causa, depende de la agudeza visual. Probablemente con lentes ha mejorado su agudeza visual y ha mejorado el estrabismo, por eso no le han dado terapia, ¿no? Pero ¿Debería llevarla o no? Claro, o sea, la terapia depende del caso del paciente, ¿no? Hay niños, si tiene mala visión, le tengo que dar terapia para mejorar la visión, ¿no? Entonces no solamente son lentes, pero sería bueno de que consulte con su médico. Ahora, el pequeño sufre de hipotiroidismo y está medicado. ¿Habría alguna contraindicación o no está relacionado? No hay ninguna contraindicación. El hipotiroidismo es una enfermedad que también se asocia a otras enfermedades oculares y a estrabismo. Entonces, es importante que esté con su tratamiento y las terapias se pueden hacer. ¿Y este niño que está con sus lentes, cada cuánto tiempo debería seguir su control con oftalmología? Es variable. Depende del caso. En niños pequeños hacemos un control cada 3 meses. Si ya lo vemos que está estable, puedo irme a 6 meses o anual, ¿no? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con aquellos papás que viven en el interior del país y vienen hasta Lima, ¿no? Para que ustedes, los médicos, vean a su pequeño?
Está bien, viene a un control, pero luego se regresa a su casa. ¿Qué hacen allí? Lo que hago o sea, en ese tipo de casos que son bastante frecuentes, que Por vengan eso. a Lima, uno le hace un tratamiento más o menos para 6 meses. Entonces uno es un esquema de lo que va a hacer en estos 6 meses y de ahí sí tenemos que reevaluarlo. Claro, ¿no? Porque no nos obliga a venir constantemente Ujú. de nuevo, porque para ellos también es un costo bastante grande Sí. y adicional. A ver, más cosas. ¿Tenemos más consultas? Rosario, de San Borja, dice, mi hijo de 16 años fue operado de estrabismo en febrero. Después de la operación, ¿debe seguir terapia? Si es así, ¿por cuánto tiempo? Justamente eso es una de las cosas que estamos comentando. Todos los pacientes que son operados de estrabismo, muchas veces los papás creen que ya se acabó el problema, pero siempre hay que corroborar de que las cosas estén bien. Y entonces eso significa controles. Controles para ver la parte refractiva, para ver la agudeza visual, para ver el alineamiento. O sea, quiero estar seguro de que el chico quedó muy bien. Y la única forma de saberlo, pues, es en control. O sea, no es que se operó y se acabó. Hay que ir a control. Y si es que quedara perfecto y le dicen ya quedó usted muy bien, entonces por lo menos pues una vez al año debe ir a consulta. No pues que ya nunca más. Ahora, un chico con estrabismo que se ha operado, ha salido todo exitoso, ha quedado muy bien, ¿es posible que más adelante sufra de otras complicaciones visuales? ¿Complicaciones de la cirugía? ¿O en No. general? Por ejemplo, yo qué sé, cataratas, glaucoma, miopía. La cirugía de estrabismo, como es una cirugía, como visto en la explicación de la maqueta, que se hace por fuera del ojo, trabaja, si no hay ninguna complicación, si trabaja en los músculos, no debería afectar la visión. Solo afectaría la visión, o sea, las estructuras internas del ojo, si es que hubiera habido una complicación, ¿no? No debería. No estaría No debería. relacionado. Ajá, muy bien. A ver, Leslie. Bien, entonces estamos quedando pues que un niño que tenga un ojito derecho, otro ojito desviado, este ojito desviado hay que entrenarlo para que comience a ver mejor, Ujú, ¿cierto? claro. Y después que comience a ver mejor, comenzamos ya la parte de la alineación, ¿no es cierto? Sí. Y después de la alineación, sus controles para poder ver cómo quedó y qué va a seguir posteriormente, ¿no? Porque los papás, como mencionaron ustedes, piensan pues que es como un apéndice. Me quitaron el apéndice y ya se acabó. Si ya no hago nada más, ya me lo quitaron. Y algo más, en los controles, nosotros, bueno, la mayoría de nuestros casos usan lentes. Entonces, los lentes, uno también lo va regulando, la receta que uno da de los lentes lo va regulando de acuerdo al estrabismo que tiene el paciente y de acuerdo a la edad. Entonces, algunos pacientes prefieren hacerse lente medirse los lentes de manera externa en las ópticas, ¿no? Pero no, Eso es lo que comentamos la semana conocen pasada. el caso del paciente. Entonces, yo de acuerdo al caso de mi paciente, yo voy regulando las medidas. Le puedo subir un poquito, bajar ciertas cosas que yo sé que le van a ayudar con su estrabismo, ¿no? Entonces, sí es importante que las medidas las haga su médico tratante. ¿No? Y que el paciente tenga confianza en el médico y como a veces comentamos con Leslie, que no vaya de médico en médico porque es peor. Claro, lo que dice la doctora es cierto. O sea, por ejemplo, cuando son niños pequeños, 2, 3 años, y no están entrenados, por ejemplo, para seguirnos con las cartillas para ver qué agudeza visual tienen, entonces muchas veces el oftalmólogo es el que decide, en base a su experiencia y conocimiento, qué medida le va a dar. Cuando ya el niño se integra, ya se hace amigo, se siente identificado en el servicio, entonces él ya va a colaborar más activamente. Entonces él va a escoger su medida prácticamente, o sea, nos va a ayudar subjetivamente a escoger, y eso es mejor. Pero no se logra eso desde el principio. Y además, así sea, necesita hacerte cicloplegia, y eso lo van a manejar los oftalmólogos. Y eso no hay otra manera. Sí o sí tienen que ir a consulta igualmente. A ver, Rosa. Rosa desde Villa El Salvador, ella tiene 63 años, dice, mi hija tiene 27 años y desde los 5 la llevé al hospital porque tiene estrabismo, pero me dijeron que no la podían operar, solo le indicaron usar lentes. Ahora también tiene miopía, ¿ya se puede operar? ¿Qué le recomienda? Sí, o sea, la paciente tiene estrabismo hasta ahora. ¿Y cuál es la causa del estrabismo? Tal vez tiene alguna enfermedad sistémica que haga que sea riesgoso hacerle la cirugía, ya que en niños es con anestesia general, ¿no? El estrabismo, probablemente la otra causa es que antes no operaban a los pacientes que tenían mala visión, porque el ojo se podía desviar, pero ahora ya se está haciendo porque se ve que por diversos factores que ya se mencionaron. Entonces, habría que ver lo del estrabismo y lo otro. El paciente que tiene estrabismo y tiene defecto refractivo como la miopía, hay que tener cuidado, porque al operarse de la cirugía refractiva puede empeorar el estrabismo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Habría que evaluar el caso, ¿no? Una reevaluación entonces por médico oftalmólogo. Mejor. Sí. Claro. Cuando hablamos de empeorar el estrabismo,
¿En el ojo que tiene, digamos, la desviación o en el otro que no tiene desviación también podría empezar a desviarse? Generalmente es el que está desviado. El que ya está desviado. Muy bien, doctor, ¿usted qué dice? Definitivamente que tienen que recibir controles. O sea, no es que ellos queden libres y nunca más vuelvan a consulta. En todo caso, si es que a la señora considera que en el servicio donde está yendo de repente no le han dado el tratamiento que ella consideraba adecuado, puede escuchar una segunda opinión, puede ir a otro centro hospitalario y preguntar otra opinión, a ver qué opinan los colegas en el otro centro. Pues del Hospital Rebagliati y preguntar por el doctor Velarde, ¿no? Sí, porque los tratamientos también van cambiando en el tiempo, ¿no? Sí. En todas las enfermedades han ido cambiando y ahí se conoce un poco más de cada situación y ya podríamos tener alguna otra alternativa ahora. A ver, William también nos llamó al teléfono, tiene 39 años. Dice, mi hija de 13 años tiene estrabismo en el ojo izquierdo desde pequeña, pero ahora se siente avergonzada porque ya es notorio. ¿Hay alguna solución para corregir ese trastorno? Tiene 13. Claro que sí. Sí, el estrabismo se puede tratar a cualquier edad, ¿no? Si tienes el problema, tiene que acudir a que se la vea. Ningún paciente debe sentirse desalentado de que ya no se puede hacer nada. Hay que ir, hay que verla, sí. Entonces hay opción, ¿no? Para la hija de 13 años. Él habla de una solución, se refiere a la cirugía. Claro, pero por ejemplo hay pacientes que tienen muy mala visión. Yo le coloco su lente, mejora la visión y el ojo se comienza a enderezar. Entonces tal vez su tratamiento lo que debimos hacer fue mejorar los lentes. Y si después de eso veo que sigue desviando, se opera. La edad es una buena edad, ¿no? Hay 13 problema. años. Sí. ¿No? A ver, Doris dice, mi hija de 11 tiene miopía en el ojo izquierdo, 4.2, y por momentos se le desvía un ojo. ¿Qué tratamiento debe seguir? Por ejemplo, cuando tenemos una diferencia tan grande en medidas entre un ojo y el otro, que son las anisometropías, pueden producir estrabismo. Entonces, acá lo que podemos hacer es que si esta niña... Claro, solo tiene miopía en un ojo, el Claro, izquierdo. puede ser que tenga 4 en un ojo y el otro ojo 0. Ya. Entonces, acá lo que tendríamos que hacer es probablemente colocar un lente de contacto para que los dos ojos se equilibren y pueda ver. Claro. Cuando hay más de 3 dioptrías de diferencia entre un ojo y el otro, el cerebro no puede fusionar las imágenes porque una es más grande que la otra. No te mareas. Así es, entonces Claro. trae esos tipos de problemas. Entonces, hay alternativas, sí, hay cosas que se pueden hacer, pero tiene que ir a consulta. Ahora, ¿esta desviación del ojo podría ser a consecuencia de la miopía porque no está viendo bien? ¿O ahí hablaríamos de estrabismo como tal? Claro, toda desviación es un estrabismo. En el caso de ella, puede ser un estrabismo primario o secundario, una mala visión, por ese 4.2, que es una persona que ve muy borroso, sin lentes. Entonces, sí, puede ser por las dos cosas, motor o secundario a la mala visión. Leslie. Sí, existen algunas enfermedades que nos podrían, entre comillas, prevenir o decir que podría traerme estrabismo. ¿Que pueden asociarse a Claro, estrabismo? o sea, tipo así como misma torch para pensar que en alguna enfermedad en el neonato, alguna enfermedad que podría decir hay que prevenirla en la gestante para evitar que pueda haber estrabismo. ¿Existe? Cualquier enfermedad si un niño hereda, por ejemplo, una catarata secundaria al TORCH, el ojo se va a desviar. Okay. O si el niño tiene un problema cerebral secundario a alguna enfermedad contagiada durante el embarazo, los problemas neurológicos también se asocian a estrabismo, o alteraciones en el desarrollo del cerebro también se asocian a estrabismo. Otras enfermedades sistémicas, por ejemplo, en los adultos la diabetes, la hipertensión arterial se asocian a estrabismos paralíticos, ¿no? Los problemas vasculares, tumorales también. Entonces lo que aconsejaríamos entonces es tener un buen embarazo y controles normales como deben tener, nada en particular. Perfecto. A ver, Susana dice, mi hija de 10 años tiene estrabismo en el ojo izquierdo desde los 3 meses. Estuvo en terapia y no la operaron porque no tiene agudeza visual. ¿Se puede operar actualmente? Aparentemente sería un ojo perezoso, pero claro, si va a tratamiento y tiene una evaluación, debería ser operado. Doctora. Cuando nos dice que no tiene agudeza visual, probablemente se refiere a que no tiene buena visión, ¿no? Pero tiene 10 años. Sí hay que hacerle tratamiento. La agudeza visual a esta edad en un estrabismo que apareció tan temprano definitivamente debe estar comprometida. Ahora, dice que, se le diagnosticó estrabismo desde los 3 meses, estuvo en terapia, o sea, ahora ya no lleva ningún tipo de terapia. ¿Hay alguna complicación, alguna consecuencia, ahora ya que tiene 10 años? Claro, la parte visual no se ha desarrollado. Cuando un estrabismo
cuando un estrabismo empieza a los 3 meses es distinto a que empieza a los 2 años, porque durante los primeros 2 años de vida se desarrolla la visión. Entonces, definitivamente ese ojo no ve bien, pero que se puede tratar, sí, siempre hay que hacer tratamiento. Los tiempos cambian. Y también se puede operar, nuevamente, ¿no? Recalcamos. Definitivamente. Explicando bien al paciente la situación, ¿no? Viendo bien el caso, y si ellos conversan y están de acuerdo y ven el caso necesario, lo hacemos. ¿Cómo defines un ojo perezoso? Los ojos perezosos, por definición, van cuando hay 3 líneas de diferencia en agudeza visual. En la cartilla de Snellen, que es la cartilla que nosotros o proyectamos o que se las ponemos pegadas en las paredes cuando hacemos agudeza visual, con su visión mejor corregida. O sea, vale decir, me pongo mis anteojos, mi lente de contacto, lo que yo tenga, entonces me hago y por supuesto que no tengo catarata, no tengo otro factor que pueda hacer que yo estuviera viendo menos, y entonces eso es la definición para nosotros de un ojo perezoso. Un ojo que ve menos que el otro. Menos que el otro, así es. Y en esa cirugía esta niñita sería básicamente estético ya. Si no tiene agudeza visual, o sea que no ve. Pero habría que revisar su caso. Hay que chequear. Sí. Una reevaluación, señora, por favor. Sí. A ver, Joyce dice, mi hijo de 14 meses nació prematuro a las 26 semanas. Tiene el ojo izquierdo desviado después de 2 operaciones. Operación láser en ambos ojos por retinopatía y hemovítreo izquierdo. ¿Qué tratamiento debería seguir? ¿Qué es el hemovítreo? El hemovítreo, lo que pasa es que este niño, su niño, como nació prematuro, ha desarrollado una enfermedad que se llama retinopatía de la prematuridad. El ojo, por eso es que ha tenido un sangrado, que es el hemovítreo, sangrado dentro del ojo, secundario a esta enfermedad del prematuro, y por eso es que lo han operado, ¿no? Muchos prematuros no llegan a cirugía, solo llegan los casos en los que no hay nada más que hacer, ¿no? Ahora, el ojo está desviado probablemente porque tiene mala visión. Ahora, ¿estas 2 cirugías fueron por la retinopatía de la prematuridad o fueron de estrabismo? No, ahí las explica. La operación Por láser la en ambos ojos por retinopatía. retinopatía y hemovítreo izquierdo. Claro, en el caso de ella, de su bebé, tiene que seguir un tratamiento para que ese ojo no tenga otras complicaciones, ¿no? Porque puede volver a sangrar, puede desprenderse la retina, ¿no? Puede tener más complicaciones en ese ojo. Ese es un caso bastante más complicado. Bastante complicado, sí. Ah. Entonces, ¿qué tratamiento debería seguir? Lo primero tiene que ver la parte anatómica. Cuando hablamos de la cirugía y de que no tenga otras complicaciones en el ojo, eso es lo primero. La parte de estrabismo ya es después, ¿no? Una vez que el ojo esté estable, ¿no? Y no ha tenido complicaciones, se puede ver la posibilidad tanto de usar lentes y de la cirugía como se hizo en los casos anteriores, pero es un caso más delicado, ¿no? Doctor, ¿usted qué dice? Sí. Definitivamente que en estas épocas, con todos los desarrollos científicos de apoyo a la población, tenemos más casos de pacientes prematuros que logran sobrevivir. Y eso nos están trayendo este tipo de casos, que son los ROP, que son las retinopatías de la prematuridad. Entonces estos niños son muy especiales. Como dijo la doctora, no todos requieren de cirugía, no todos requieren la aplicación de láser o antiangiogénicos, pero sí requieren de control periódico y frecuente, a pesar de que sean tan pequeños, porque tienen que ser evaluados para descartar de que no tengan este tipo de problemas, que no le den secuelas para cuando sean más grandes. Y en realidad, por ejemplo, en el hospital Revalete hemos tenido el mes pasado, hace como unas 3 semanas, 5 pacientes con ROP que vienen de diferentes puntos del país y que tienen que ser chequeados por los oftalmólogos pediatras para ver que no tengan algún tipo de necesidad de intervención adicional. O sea, son casos complejos, pero que tienen que ser evaluados. Un especialista, obviamente, en este caso un oftalmólogo pediatra. E inclusive, no todos los oftalmólogos pediatras manejan los ROP. O sea, hay Retinólogo. colegas que se dedican a esa parte, o que trabajamos juntos, ¿no? A ver, más consultas. Pamela nos llamó desde Comas, ella tiene 26 años, dice, mi hija de 1 año y medio tiene estrabismo divergente y solo le pasa cuando se despierta y después vuelve a la normalidad. ¿Debe operarse? ¿Qué tratamiento debe llegar? Ese tipo de estrabismos, que son las exotropías intermitentes, en niños tan pequeños no se recomienda la cirugía. Ese estrabismo hay que hacerle su tratamiento con parche, lentes, ejercicios de convergencia u otras terapias
y se recomienda la cirugía si es que no mejorara y si es que el estrabismo fuera muy, muy frecuente a partir de los 4 o 5 años de edad, y también depende del monto del desvío. Entonces ella está para hacer su tratamiento actualmente. Año y medio. Lentes especiales, así no tengan medidas, se le pueden dar lentes con una medida especial que corrigen este tipo de estrabismos. Ahora tiene que estar con los lentes todo el día. Así es. Claro. Claro, no vale que llegue a casa y se los quite y luego no se los ponga. O sea, así no vamos a tratar nada. No. Parchecito también. O el parche, si es que es necesario, pues ahí es un trabajo muy intenso para que los chicos pues, puedan aceptar el parchado o la penalidad del ojo bueno. Porque cualquiera, pues si tenemos pues, un parchado o una penalidad del ojo bueno, pues nadie va a querer dejar de ver por su ojo bueno. Pero es importante que los papás entiendan que tienen que ser fuertes y que tienen que ayudar a que sus hijos se puedan recuperar. Porque la parte del tratamiento casero es lo más importante, porque uno en la consulta solamente les da los lineamientos, les da las indicaciones, pero el cumplimiento depende de casa. Claro. No, ahora, hay algunos médicos que dicen que trabajar con niños incluso es más fácil porque son más dóciles, otros por el contrario dicen que no. En el caso del estrabismo, por ejemplo. Depende mucho de cada paciente, ¿no? Y también depende, muchos niños vienen con miedos, ¿no? Pero sí es bastante, sobre todo la segunda consulta ya los podemos ver con más tranquilidad, ¿no? Por eso son importantes los controles. Lo otro, en cuanto a la mamá, el estrabismo cuando recién inicia se presenta en ciertos momentos, como por ejemplo cuando se levantan de dormir, cuando están de sueño, cuando están llorando, cuando están en desatención, y con el tiempo van progresando. Entonces es importante tratar de controlarlo con tratamiento y hasta que veamos que no mejora y van a cirugía, ¿no? Pero por lo que veo recién está empezando y es el momento. Ese tipo de estrabismos tienen esta característica, se presentan en ciertos momentos. Ok, muy bien. A ver, Lady dice, mi hijo de 3 meses tiene estrabismo en el ojo izquierdo. ¿Qué tratamiento puede llevar? ¿Es muy pequeño para operarse? Bueno, esa es una pregunta reiterativa, solamente que estamos hablando de diferentes edades, 3 meses, 1 año, pronto por 2 años, por 7 años, por 11 años. 27. Por 27, o sea, finalmente el esquema es el mismo, o sea, ir a consulta, evaluarles la refracción, una vez que tengamos la refracción, el siguiente paso es estimular el ojo no dominante, lograr la alternancia y probablemente, si es que requiere, pues se le hará una cirugía. O sea, el esquema es muy parecido para todos, pero todo tiene que ser evaluado de manera profesional. No puede ser evaluado en una óptica, no puede ser evaluado sin las condiciones adecuadas. Y sobre todo tratándose de niños tan pequeños y que muchas veces estos niños tienen que entrar a exámenes, a refracciones o a fondo de ojo bajo sedación con anestesiólogos. Porque estos niños no te van a colaborar. A veces un niño de 7 años, 8 años, uno le habla y te dejan hacer el fondo de ojo, te dejan trabajar. Pero un niño tan pequeño es imposible de poderlo, Claro, 3 meses, ¿eh? para trabajar. Entonces hay que tener en cuenta 3 puntos importantes. Punto número 1, que tiene que llevar a su niño, ¿no?, donde un oftalmólogo certificado. No vale estar llevándolo a la óptica de la esquina porque ahí no le van a hacer las pruebas que realmente necesita. Segundo, hay tratamiento antes y después viene la cirugía, ¿no?, para que ustedes tengan en cuenta que no solo la cirugía es la única opción que tienen estos chicos con estrabismo. Así es. Sí, una pregunta. ¿Existen en los hospitales del MINSA y de salud oftalmólogos pediatras en todos ellos? ¿O habría que llevarlo solamente al Lino para el tratamiento de estos niños? ¿En el salud de los hospitales grandes o los chicos? No, los hospitales cuentan con servicios de estrabismo. Oftalmología donde tienen especialistas en diversas áreas. En el caso del Lino, ¿no?, tiene un servicio de oftalmología pediátrica y estrabismo. Pero en los hospitales del Ministerio de Salud también, claro que sí. Entonces los pacientes deben ir a su hospital para que ahí los puedan manejar y si no lo van a derivar. Así Y en el salud también. En el salud también, y trabajamos a modo de redes, que cuando ellos ya no lo pueden manejar o consideran que deben ser referidos, pues los refieren. Refieren. Ajá, claro. Perfecto, claro que sí. Entonces, señora, no hay excusa. Tenemos en los hospitales del Ministerio de Salud y en el Salud varias distribuciones en los cuales los van a evaluar y los van a derivar a los centros de su misma institución más especializados si lo requirieran. Pero, o sea, no hay excusa para no ir al hospital porque todos lo pueden atender y el tratamiento es gratuito en ambos lugares. Ahora, fíjense en esta pregunta. Dice, mi hijo de 17 años, he llamado Marco Antonio, tiene estrabismo en el ojo izquierdo a causa de la rubiola. ¿Qué puede hacer? Bueno, la siguiente parte es ya lo mismo, ¿no? Pero él dice, él es sordomudo y me pide ver bien.
Probablemente ha tenido alguna complicación ocular secundaria a la rubéola, ¿no? Y esto está haciendo que el ojo se desvíe. Entonces habría que ver a su niño, tal vez se le pueda hacer algún tratamiento, tal vez tenga catarata o tal vez tenga otra enfermedad que está causando su estrabismo, ¿no? El ser sordomudo para nosotros es como si tuviéramos un bebé, o sea, sí se puede examinar, ¿no? ¿Usted qué dice, doctor? Miren, el hecho de que sea sordomudo o que sean las personas analfabetas no significa que no los podemos ver. Ajá. Tenemos estímulos con números, tenemos estímulos con la letra E que ustedes han visto, las patitas para un lado, para otro lado, tenemos estímulos con figuritas. Entonces, antes de empezar la audiencia visual le decimos, mira, acá tenemos una casa, tenemos un carro, tenemos así diferentes estímulos para que puedan identificar de qué se trata. Y entonces les proyectamos eso y nos van a responder en base a lo que nosotros queremos. No hay necesidad, basta que nos pueda entender o que el familiar que viene, en este caso que es un sordomudo, para que se comunique, le explique de qué se trata, para que nos ayude y vamos a poder hacerlo. Entonces, en conclusión, podríamos decir, Leslie, ¿no?, que todas las personas que nos han escrito preguntando, ¿no?, por los tratamientos que pueden seguir sus hijos, o sea, realmente sí hay tratamiento. Nuevamente recalcamos, la cirugía no es la única opción, pero es importante que acudan siempre donde el médico tratante. Sí, perfecto. Entonces acá ya hemos visto, tenemos tratamiento, así que todos tenemos todos tratamiento. Acá terminamos Junta Médica, nos esperamos el día de mañana con más Junta Médica y más cosas que ustedes deben de saber. Nos Tengan vemos. un bonito jueves. Chao, chao. Hasta luego.